Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y en este nuevo video vamos a responder la pregunta de una persona que me la hizo en la caja de comentarios bastante interesante sobre una operación básicamente de suma, pero lo quiere a través de un rango de desbordamiento configurada con una matriz dinámica de tal manera de que itere grupos en la función sumar puntos y punto conjunto de manera un poco diferente a la habitual y que quiero que aprendas esta técnica para que la puedas implementar en algún caso en donde se te presente. Fíjate, tengo una basecita de datos que va a tener un poco más o un poco menos de 230 registros, un poquito menos de 240, poco más de 230 registros que vamos a tener o va a tener tres columnas. Se va a componer de una columna llamada comercial, una columna llamada fecha y otra columna llamada valor. Básicamente son las ventas que representan, o la tabla representa las ventas más bien de un conjunto de comerciales en una fecha estipulada para denotar el valor de esa venta. Y quisiera en este rango de salida poder totalizar las ventas por grupos de comerciales desde una fecha inicio hasta una fecha fin configurada a partir de un mes que tenga un mes de texto y un año faltante que lo reconozca con el elemento anterior en dado caso de que no exista, y un grupo de comerciales que va a depender de un rango que va a contener múltiples criterios. Por ejemplo, yo quisiera obtener el total de las ventas en esta celda para todos los comerciales que estén en el grupo 1, que se conformarían por comercial 2, 4 y 6. ¿Listo? Desde el 1 de abril del año 2021 hasta el 30 de abril del año 2021. En esta otra celda, quisiera obtener la suma de los comerciales 2, 4 y 6 que conforman el grupo número 1 desde el 1 de mayo del año 2021, no está, pero tengo que simularlo hasta el 31 de mayo de ese mismo año 2021, obviamente porque está haciendo referencia al año 2021, solo que aquí no especificamos esas fechas. Y lo mismo para la columna de al lado, pero trabajando con el grupo de comerciales número 2 que se conformarían por el comercial 1, 3 y 5. ¿Cómo hacemos para convertir un mes que está como texto en un valor numérico que pueda reconocer, por ejemplo, la función sumar puntos y punto conjunto? Pues básicamente puedo emplearlo mediante el uso de la función mes, fíjate, muy sencillo, en donde tome la cadena de texto que va a representar el mes, que en este caso es abril, y le concateno el valor de 1. ¿Qué sucede? Que si yo evalúo esta cadena de texto con el valor de 1 concatenado, obtengo una cadena alfanumérica que Excel es capaz de interpretar y de rellenar con el valor del año para colocarle a abril 1 del año que está en curso, no importa si es 2021 o 2022, el año que tenga la fecha actual del sistema. Pero como paso esa fecha dentro de la función mes extrae el mes de abril, que en este caso sería 4, y estaría retornando el valor numérico que va a representar cada uno de los meses. Una técnica bastante usada dentro de los libros de texto o dentro de los textos que enseñan Excel para convertir cada uno de los meses que se encuentran como cadenas de texto en valores numéricos que puedan ser entendidos por otras funciones dentro de Excel. Ahora bien, ¿cómo creamos un rango continuo que va a tener todos los años cuando hay vacíos dentro del rango? Es decir, para que tomen el valor inmediatamente anterior, por ejemplo, en este caso, el año 2022 para estas dos celdas y el año 2021 para estas otras dos celdas, obviamente porque está arriba. Lo hacemos rápidamente con la función scan. Fíjate, ¿qué hace la función scan? Lo que hace es imprimir el valor de un acumulador tras un lambda interno, tras operar un array dentro de un lambda interno, imprimiendo el valor del acumulador en cada una de las iteraciones. Por tanto, si en el initial value o el valor del acumulador inicial yo lo establezco en 0 de la función scan y luego en el array yo vengo y le paso toda la matriz que va a contener los espacios vacíos y los años que yo quiero representar, pues yo puedo, mediante el uso de la función lambda, crear el valor del acumulador y seguidamente el valor de la celda que le voy a ir pasando por parámetros desde esta matriz
con la función scan a este parámetro llamado celda y el valor del acumulador, y posteriormente tomo una decisión mediante el uso de la función sí o la prueba lógica de la función sí, básicamente. Entonces, dentro de la prueba lógica, lo que voy a decirles es que si la celda que yo tengo como parámetro y que va a recibir cada una de las celdas de este rango desde esta matriz por la función scan es igual a un vacío, entonces imprima el valor del acumulador. En caso contrario, imprima el valor de la celda que está iterando. Cierro a la función sí, cierro la función lambda de la función scan, cierro la función scan y al evaluar con enter obtengo una matriz replicada con los valores inmediatamente anteriores para el año 2021 y luego para el año 2022. Eso como cultura general de las fórmulas o de las funciones que vamos a utilizar dentro de la fórmula. Ahora bien, ¿cómo hacemos para crear una matriz de salida que tenga 2 columnas por 6 filas que vayan operando cada uno de los elementos de este array o cada uno de los elementos de este array y los elementos de este otro array y los elementos de este otro array que están ordenados por filas y columnas de manera, digamos, como separadas o de maneras independientes, y necesite devolverlos dentro de una matriz que va a contener 2 columnas, que es la misma cantidad de columnas que tengo en la parte de arriba y la misma cantidad de filas que tengo en la parte de la izquierda? Lo vamos a hacer mediante una función que también opera a través de un lambda interno y genera rangos de desbordamiento que se llama archivo MAC-array. ¿Qué hace la función archivo MAC-array? Básicamente esta función devuelve una matriz calculada por una cantidad de filas y columnas especificadas mediante un lambda interno. Básicamente lo que está haciendo archivo MAC-array es construir una matriz de n número de filas por n número de columnas en donde pasan los índices de fila y los índices de columna dentro de un lambda interno para que yo haga algo con ellos, para que yo los opere y obtenga un resultado. Fíjate, la matriz de salida va a tener 6 filas, que serían estos 6 meses con sus correspondientes años. Por tanto, en la cantidad de filas o de rows o el primer argumento voy a colocar el valor de 6. En las columnas o el argumento llamado columns o segundo argumento voy a establecer 2 columnas, que es lo que voy a obtener como resultado. Y listo, la función archivo MAC-array es muy sencilla de operar. Yo puedo generar rows dinámicamente contando la cantidad de elementos dentro de este rango, pero no tiene mucho sentido porque esto no lo está generando una matriz dinámica. Si lo estuviese generando una matriz dinámica, entonces lo paso, por ejemplo, con la función contar a para que cuente cuántos elementos llenos está generando el rango de desbordamiento, por ejemplo, en el caso de los meses o bien del año. Pero como esto es estático, pues básicamente puedo poner el número literal con el valor de 6 y lo mismo para las columnas, el número literal con el valor de 2. En la función voy a crear el lambda. ¿Qué me dice el lambda interno de archivo MAC-array? Este lambda interno que estoy invocando en el cálculo o en la función de archivo MAC-array. Me dice, tienes que crear 2 parámetros por obligación. El primer parámetro que tienes que crear es el índice de fila. Entonces yo vengo y lo creo con el nombre que yo quiera. Le pongo i en minúscula y le pongo fil, es decir, índice de fila. Ahí en ese parámetro yo voy a recepcionar las 6 filas, es decir, el índice de 1, el índice de 2, el índice de 3, el índice de 4, 5 y 6 en cada uno de los ciclos de manera correspondiente o iteraciones de manera correspondiente. Y seguidamente creo el índice de columna también del mismo modo que crea el índice de fila con el fin de esperar el valor del primer parámetro del índice de columna y el valor del segundo parámetro del índice de columna. Listo. Ya tenemos configurado nuestra función archivo MAC-array y su lambda interno. ¿Qué me está pidiendo ahora el lambda interno? Dame el cálculo. ¿Qué hago con esos números o cómo los opero? A través de estos 2 parámetros de índice de fila e índice de columna. Yo le digo, listo, vamos a operarlos mediante el uso de la función let. Resulta que necesito crear la matriz de años que le voy a pasar a otra función para que haga esa iteración. Entonces tengo que crearla y la quiero almacenar dentro de un nombre. Entonces utilizo a la función let. Y posteriormente la voy a llamar, por ejemplo, en su primer nombre. Le voy a colocar así, mira, a año para que se denote ese nombre y lo pueda utilizar
más adelante en esta fórmula y le voy a cargar en el valor a ese nombre el retorno de la función scan como te lo mostré hace un momentico. Entonces llamo a la función scan y posteriormente el initial value lo coloco con el valor de 0. Esto con el fin de que el acumulador siempre inicie con el valor de 0 porque voy a empezar a iterar valores numéricos que van a representar los años. Y luego tomo la matriz que va a contener los espacios vacíos que yo quiero llenar con el año que está inmediatamente anterior y luego le aplico el lambda interno de esta función scan en donde yo le voy a decir toma el valor del acumulador en ese parámetro llamado acumulador y posteriormente un parámetro llamado celda o un parámetro llamado cell que va a contener la celda que voy a iterar desde la función scan. Y luego paso directamente al cálculo y allí en el cálculo voy a establecer el cálculo con la función si, en donde yo tome la decisión, le digo si la celda llega cargada con un vacío, entonces yo quiero que me imprimas o me devuelvas el valor del acumulador. En caso contrario, llama nuevamente al valor que está llegando dentro de la celda, es decir, si no es igual a vacío, pues pone el valor de la misma celda que así va a contener el año. Cierro a la función si, a la función lambda de la función scan y luego cierro a la función scan. Esto me va a retornar una matriz con todos los años posibles, tal como te lo mostré en un principio, hace un momentito. Lo va a guardar dentro del nombre llamado a año, ¿listo? Y lo va a contener allí. Entonces voy a suponer que esta matriz ya va a estar llena, contenida dentro del nombre. Bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues obviamente necesito crear ahora la fecha de inicio y necesito crearla tanto con el año como con el mes que voy a ir iterando. Para ello voy a utilizar un nuevo nombre que se llame por ejemplo FI de fecha inicio y voy a establecer un cálculo mediante el uso de la función fecha. ¿Qué hace la función fecha? Me permite construir una fecha a partir de un año, a partir de un mes y a partir de un día. ¿Quién va a tener el año? Lo va a tener este rango de celdas trabajado que ya se encuentra contenido dentro de este nombre y que trabajó la función scan. Entonces, como necesito sacarlo de allí, necesito iterar la fila que estoy en este caso moviendo a través del índice de fila de la función archivo macarray para sacar cada una de ellas en cada una de las iteraciones y devolver el valor correcto. Entonces voy a utilizar a la función elegir columnas dentro del argumento llamado año de la función fecha. De la siguiente manera, tomo a la función elegir columnas, perdón, elegir en filas, no elegir en columnas, todavía no va, elegir en columnas, elegir en filas para tomar una fila. ¿Cuál fila voy a tomar? La que estoy iterando con la función archivo macarray en cada uno de los ciclos de esta función externa. Entonces le digo, mediante la función elegir en filas, la matriz a la cual le quiero sacar el año se llama a año. ¿Listo? Y el valor de la fila que quiero sacar va a estar contenido en el índice de fila. Si yo cierro la función elegir en filas, aquí lo que estoy haciendo es retornar un valor numérico que va a representar el año 2021, 2021, 2021, 2022, 2022 y 2022 en cada una de las iteraciones de archivo macarray a través del índice de fila. Posteriormente, si le doy una coma, ahora me está pidiendo el mes. ¿Dónde se encuentra el mes? Pues obviamente se encuentra dentro de esta otra matriz que también tengo que sacarlo. Entonces el truquito es que como el mes se encuentra como una cadena de texto, entonces debo utilizar a la función mes para poderlo sacar. Y la función mes me está pidiendo dame un número de serie y yo lo que tengo es un texto. Entonces el texto lo voy a devolver mediante la función elegir filas para poder elegir la fila que estoy iterando con archivo macarray. Vengo y le paso el rango que va a contener desde G6 hasta G11 y posteriormente le saco la fila mediante el parámetro de índice de fila que estoy iterando mediante archivo macarray. Cierro a la función elegir en filas y hasta este punto lo que estoy haciendo, lo que hace la función elegir filas es devolver una cadena de texto de cada uno de estos textos que se encuentran acá. Si yo le concateno ahora el valor de 1 y luego la cierro y la envuelvo dentro de la función mes, la función mes retorna un valor numérico que estoy pasando correctamente dentro del argumento llamado mes de la función fecha para conformar la fecha.
Bien, hasta este punto, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues lo que voy a hacer es en el día establecer el valor de 1 para establecer como la fecha inicial y cierro a la función fecha. Resulta que esta función fecha va a imprimir la fecha, por ejemplo, desde el 1 de abril del año 2021, 1 de mayo del año 2021, 1 de junio del año 2021, 1 de abril del año 2022, 1 de mayo del año 2022 y 1 de junio del año 2022, respectivamente, en cada uno de los ciclos. Ahora bien, necesito la fecha final. ¿Cómo calculo la fecha final? Pues creando otro nombre, por ejemplo, como FF, que diga fecha fin o represente la fecha fin, y mediante el uso de la función fin.mes llamo la fecha inicio que creé aquí en el nombre anterior mediante toda esta fórmula con la función fecha, y posteriormente le digo no te desplaces ningún mes a futuro, ningún mes a pasado, y calcúlame el fin de mes o el día que representa el fin de mes de la fecha inicial o del mes de esa fecha inicial. Cierro la función fin.mes y ese día final de ese mes que tenga la fecha inicial se va a guardar dentro de FF y listo, ya tengo todos los parámetros creados. ¿Qué necesito hacer ahora? Pues en este caso necesito crear los grupos para poder saber cuáles son los comerciales que yo necesito sacar mediante esta columna con el uso de la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces voy a crear aquí, por ejemplo, un nombre que se llame grupo. Fíjate que no cabe en esta línea. Entonces se salta la siguiente y aquí fácilmente, ahora sí lo voy a trabajar con la función elegir columnas. La función elegir columnas, ¿qué hace? Toma de una matriz la columna que yo le diga. Entonces la matriz entrante va a estar en este rango de celdas, fíjate, que va a estar desde H3 hasta I5, listo, H3 a I5, que comprende las dos columnas con 3 filas, y le digo extráete la columna del índice que está iterando, el índice de columna de archivo Mac-Array. Entonces vengo y lo tomo, cierro a la función elegir columnas y listo, ya lo tengo. Ya tengo todos los nombres y los valores asignados a cada uno de ellos. Ahora sí voy a trabajar con la función sumar puntos y punto conjunto como yo lo necesite. Llamo a la función sumar puntos y punto conjunto y ya te voy a explicar algo al final de este tutorial para que entiendas cómo es el trasfondo de la función sumar puntos y punto conjunto configurada matricialmente. Y en el rango de suma, fíjate, en este primer argumento llamado rango de suma voy a tomar toda la columna que yo quiero sumar, que en este caso sería valor. Y luego en el rango de criterios 1 voy a tomar toda la columna llamada fecha y le digo en el criterio que por favor me traiga todas las fechas o me sume todos los valores de la columna valor cuya fecha sea mayor o igual a la fecha de inicio. Entonces le pongo el operador de comparación mayor o igual en el criterio y le concateno la fecha de inicio que está guardada dentro de este nombre llamado FI, ¿listo? Y ahora en el criterio número 2 o en el rango de criterios número 2 tomo nuevamente la fecha y seguidamente en el criterio vengo y le digo dime también cuáles de esas fechas son menores o iguales a la que yo esté trabajando en la fecha fin, y ya tengo, digamos, como ese lapso de tiempo desde fecha inicio y fecha fin, es decir, la que calculé aquí en este otro nombre. Y seguidamente el rango de criterios 3 vendría siendo la columna llamada comercial. Si yo vengo acá y le digo en el criterio, para que tenga en cuenta dentro de toda la columna comercial, no me tengas en cuenta un solo comercial, ni el segundo comercial, ni el tercer comercial, sino a todos ellos que tengo guardado dentro del nombre grupo, entonces sencillamente llamo al nombre llamado grupo, cierro la función sumar puntos y punto conjunto y ya lo tengo. Yo esperaría que la función sumar puntos y punto conjunto me devuelva la suma de estos 3 comerciales en ese rango de fechas para la columna llamada valor, es decir, comercial 2, 4 y 6, comercial 1, 3 y 5 en cada uno de los ciclos de manera correspondiente en cada una de las iteraciones. Fíjate ahora que si yo cierro a la función let, que en este caso sería este LED que tengo aquí, este LED que tengo por acá, vamos a ver, este LED que tengo aquí, y luego cierro a la función lambda de archivo Mac-Array y luego cierro la función archivo Mac-Array. Si yo evalúo con Enter, lo que voy a obtener es un error de cálculo.
Resulta que la función archivo macarray está esperando un solo valor por cada una de las iteraciones y él va a ser 6 por 2, 12 iteraciones, y lo que yo estoy enviándole es por cada una de las iteraciones 3 valores como resultado, porque el grupo va a contener 3 comerciales. Pero si yo vengo acá y agrego el resultado de la función sumar puntos y punto conjunto con la función suma y ahora sí evalúo con enter, como por arte de magia obtengo el resultado. Fíjate ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Te lo voy a comprobar rápidamente. Voy a denotar para el grupo 1, que es comercial 2, 4 y 6, y para el grupo 2, que es comercial 1, 3 y 5, los valores según el filtro que yo haga en esta tabla, desde el 1 de abril del año 2021 hasta el 30 de abril del año 2021. Fíjate, da 2642 y 1937. Entonces voy a venir aquí y voy a hacer un filtro por todas las fechas que correspondan al año 2021 al mes de abril. Fíjate, al mes de abril. Luego hacemos el filtro comercial 246, 135, es decir, comerciales pares, comerciales impares, y para ese periodo de tiempo me tiene que arrojar 2642 y 1937. Estos son los datos que yo necesito agregar. Entonces voy a tomar en cuenta los comerciales 2, 4 y 6, que serían los pares. Si le doy clic en aceptar y vengo y agrego toda la columna, fíjate que estoy imprimiendo 2642, el resultado correcto. Ahora bien, si vengo y selecciono los comerciales que son impares, es decir, comercial 3 y 5, y le doy clic en aceptar, fíjate que si hago la suma, devuelvo 1937, 2642 y 1937. Voy a quitar el filtro, vuelvo y lo pongo momentáneamente, y fíjate que tengo 2642 y 1937. ¿Qué voy a hacer aquí a lo último? A desarrollar una suma de estas celdas y luego la corro a la derecha para obtener, digamos, como el total. Ya puedo cambiar libremente el cuarto o el trimestre o el cuarter o el trimestre de cada uno de los años y voy a obtener el resultado dinámicamente a partir de una matriz. ¿Eso también se puede calcular dentro de la fórmula? Sí, pero es más engorroso, un poquito más de tiempo, pero bueno, que sepas que también se puede hacer. El tip esencial para que entiendas a la función sumar puntos y punto conjunto, suponga, por ejemplo, que yo tengo en este caso una fecha como el 1 de abril del año 2021. Mi formato está en inglés, yo la voy a colocar la fecha en el formato americano mes, día, año. A abril 1 del año 2021. Fíjate, esta sería la fecha de inicio y la fecha de fin sería 30 de abril del año 2021, que en este caso sería FF. Ahora bien, el comercial sería 2, 4 y 6. ¿Qué pasa si yo implemento aquí a la función sumar puntos y punto conjunto? Vamos a ponerla así, sumar puntos y punto conjunto. Le voy a dar un enter y voy a intentar hacerlo para que me genere el error. Llamo a la función sumar puntos y punto conjunto y en el rango de suma tomo nuevamente la columna llamada valor y en el rango de criterios voy a tomar toda la columna fecha, fíjate, como lo hicimos tal cual dentro de la fórmula, y en el criterio le voy a decir dime todas las fechas que son mayores o iguales al valor de la fecha de inicio, que sería abril 1 del año 2021, y también dime de estas fechas cuáles son menores o iguales a la fecha del 30 de abril del año 2021, que sería la fecha fin. Y luego en el comercial voy a tomar comercial 2, 4 y 6 sobre el rango de criterios llamado comercial, es decir, en el rango de criterios 3 tomo toda la columna comercial y luego en el criterio, es lo que estaba esperando era uno solo, pero yo vine y le pasé todo el grupo de 3 comerciales. ¿Qué sucede? Que si yo cierro la función y evalúo con enter, fíjate que ya me está devolviendo uno para comercial 2, otro para comercial 4 y otro para comercial 3, para comercial 6, perdón. Por tanto, si yo vengo y agrego mediante el uso de la función suma el retorno de esos 3 números de la función sumar puntos y punto conjunto, lo que estoy obteniendo
es el resultado de 2642. Y lo mismo va a ocurrir para el grupo 2 en el mismo periodo de tiempo y para los demás periodos de tiempos existentes y creados de manera artificial mediante la función scan, la función mes y mediante una iteración concreta con la función archivo macarray. Un tutorial bastante interesante para aprender a operar con la función sumar puntos y punto conjunto de manera potente, que quiero que aprendas para que aprendas a desarrollar tus habilidades en Excel y que no te quede grande nada. Clase totalmente didáctica que tú puedes entrenar a partir de hoy para crear resultados a través de un rango de desbordamiento. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.